Entonces, para concluir sobre el capítulo de cáncer de neoplasias, vamos a hablar ahora sobre lo que es la oncogénesis, ¿verdad? Cómo se desarrollan los cánceres, un poco específicamente. Entonces, para que los tumores adquieran las características del cáncer, ¿verdad? Tengan en cuenta que esto ocurre de forma escalonada. No era una sola mutación suficiente para producir a una célula neoplásica, ¿sí? Entonces tiene que haber una acumulación de mutaciones. Por eso se dice que ocurre de forma escalonada a lo largo del tiempo. Entonces es escalonado, es progresivo, ¿sí? Y van a ver que muchos cánceres evolucionan a través de una serie de etapas que vamos a reconocerlo morfológicamente algunos de ellos, ¿sí? Un ejemplo es lo que se llama la secuencia adenoma-carcinoma del cáncer colorectal. ¿Qué quiere decir eso? Que inicia, ¿verdad?, con una lesión benigna, por eso se llama adenoma, y esto luego se puede transformar hacia un carcinoma, ¿sí? ¿Y cuál es la importancia de esto? Que nos permite muchas veces detectar los tumores en etapas tempranas, oportunas para el tratamiento correcto. Si nosotros llegamos a la etapa carcinoma, ¿verdad? Las oportunidades de cura del paciente nunca van a ser 100%, ¿verdad? Dependiendo de qué tan avanzado sea y qué tipo de tumor sea, puede ser, por ejemplo, 95%, 90%, 60% o 20%, todo depende de qué tipo de tumor sea, ¿verdad? Pero el hecho de que exista un cáncer, siempre va a haber un pequeño porcentaje de que exista todavía un foco de células tumorales en alguna parte del cuerpo, porque una vez que hay invasión del tejido, nunca se puede estar 100% seguro de que se erradicó totalmente a ese tumor. Por eso, cuando está en etapa inicial, en la etapa cuando todavía no invade, ¿verdad? Por ejemplo, carcinoma in situ, donde ya es un carcinoma, pero no invade, las oportunidades de cura son cerca del 100%, ¿verdad? Para no decir 100%, ¿verdad? Porque nada es 100%. ¿Ok? Entonces, muchos tumores tienen esta secuencia, adenoma, carcinoma, y nos permiten hacer esos diagnósticos más tempranos. Algunos no, lastimosamente, ¿verdad? Y el diagnóstico oportuno a veces ya es más difícil y por eso hay que hacer tipo de screening, ¿sí? Hay que eh, hacer estudios para tratar de detectar lo más temprano posible, pero muchas veces no se logra, ¿sí? Bueno, entonces acá tenemos una imagen que nos grafica lo que es la carcinogénesis del carcinoma del colon y recto, ¿sí? Fíjense, tenemos aquí un colon normal, ¿sí? Donde este colon, digamos que es una mucosa en riesgo. ¿Por qué puede ser una mucosa en riesgo? Porque tiene, por ejemplo, tiene una mala alimentación, ¿verdad? Una alimentación que le hace susceptible al desarrollo de cáncer de colon, ¿verdad? Por ejemplo, estamos hablando de una dieta pobre en fibra, estamos hablando de una dieta rica en carnes y grasas, ¿verdad? Aquel que come asado prácticamente todos los días, no todos los fines de semana, todos los días, ¿verdad? Y no come frutas, verduras, ¿sí? Que tienen mucha fibra, entonces es una mucosa que está en riesgo. Y también digamos que tiene una predisposición familiar a cáncer de colon porque tiene esta mutación en la línea germinal de lo que se llama el APC. El APC lo quiere decir la enfermedad de poliposis adenomatosa colónica familiar, ¿sí? APC quiere decir luego adenoma polipósico familiar, ¿ok? Entonces esa mucosa es en riesgo, está en riesgo, ¿verdad? Sumándole a esa mucosa en riesgo, vamos a ver que pueden ocurrir, ¿verdad? Ciertas mutaciones y esas mutaciones le van a llevar, ¿verdad?, a convertirse, por ejemplo, a estas lesiones benignas que vemos aquí, que se llaman adenomas, ¿sí? Si bien son lesiones benignas, como dice su nombre, ¿verdad?, ya hay algunas mutaciones en ellas, pero todavía no hay mutaciones suficientes como para que este tumor sea infiltrante. Posteriormente se van agregando cada vez más mutaciones y esto va a hacer que en algún momento se vuelva invasivo,
¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros llamamos la secuencia adenoma-carcinoma. Hay una transformación de una neoplasia benigna hacia una neoplasia maligna, ¿ok? Y lastimosamente muchas evolucionan directamente, ¿verdad?, de la mucosa normal en riesgo hacia un carcinoma, sin tener esta lesión previa benigna que puede ser más fácil ser diagnosticada. Bueno, entonces vamos a hablar sobre los agentes carcinógenos y qué relaciones tienen con las células, ¿sí? Fíjense que un gran número de agentes, le vamos a llamar agentes carcinógenos, ¿por qué? Porque producen daños genéticos e inducen a la transformación neoplásica de las células, ¿sí? Tenemos ahí lo que son los carcinógenos químicos, tenemos los carcinógenos físicos, que son, por ejemplo, principalmente la energía radiante, ¿sí? Y tenemos los carcinógenos microbiológicos, podemos llamarle, porque ahí tenemos a los virus, como tenemos algunas bacterias, ¿ok? Tengan en cuenta que la gran mayoría de todos los tumores tienen una causa ambiental, ¿verdad? Y también cuando decimos una causa ambiental suele ser multifactorial, no es solamente un factor de riesgo, ¿verdad? Muchos factores de riesgo asociados que le van a conducir hacia la transformación neoplásica, ¿ok? Y eso otra vez está asociado a estos agentes carcinógenos. Entonces vamos a ver que la carcinogénesis ocurre en múltiples etapas. Por ejemplo, tenemos una etapa que se llama la iniciación y luego tenemos la etapa de promoción. La iniciación suele ser generalmente el daño que ocurre gracias a estos agentes carcinógenos, y la promoción no tiene relación con los agentes carcinógenos, pero sí son, ¿qué podemos decirle? Que son situaciones que predisponen a la proliferación de estas células eh, mutadas, ¿verdad? Y esa proliferación de estas células mutadas puede llegar en algún momento a producir mutaciones más importantes, que de ahí va a llevar a la transformación de la célula a una célula maligna, ¿verdad? A que tenga ese fenotipo maligno, ¿sí? Y luego, por supuesto, ya va a tener la progresión del tumor con infiltración y metástasis, ¿ok? Entonces, recuerden, la carcinogénesis es un proceso que ocurre en numerosas etapas, ¿verdad? Es de forma escalonada y progresiva. Entonces, la iniciación, como le dije, es el resultado de la exposición celular de este agente carcinógeno, ¿verdad? Y su exposición tiene que ser a una dosis suficiente, ¿verdad? Eh, no es cualquier dosis nada más. Y se produce debido a un daño irreversible en el ADN. Tengan en cuenta que este daño irreversible en el ADN de por sí solo no es suficiente para la formación del tumor. Recuerden que una sola mutación no es suficiente, tiene que haber más mutaciones. Entonces, por eso que ocurre esta iniciación, una primera mutación y luego ocurre la promoción, donde va a haber una, una, una situación, ¿verdad? En donde estas células van a proliferar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta situación, como una inflamación, como una exposición a ciertos otros agentes proinflamatorios, van a llevar a la proliferación de la célula, y eventualmente esta célula mutada va a proliferar, y esa proliferación va a hacer que sufra más mutaciones en puntos más importantes para que tenga esa transformación maligna, ¿verdad? Adquiera ese fenotipo maligno, ¿ok? Entonces los agentes carcinógenos se unen al ADN y producen mutaciones, que es un hecho irreversible, ¿sí? Y torna a las células, por ejemplo, resistente a la apoptosis, más sensible a factores de crecimiento, ¿verdad? Ahí entra, por ejemplo, la promoción, son más sensibles a los factores de crecimiento, ¿verdad? O menos sensible a factores inhibidores del crecimiento, ¿sí? Entonces luego ocurre lo que se llama la promoción. La promoción va a ocurrir en las células iniciadas, ¿verdad? Que sufrieron la iniciación, y también de por sí solos, ¿verdad? No son tumorígenos, no son lo suficiente
óptimos para llegar a desarrollar cáncer de por sí solo. ¿Ok? Los cambios celulares resultantes no afectan directamente al ADN y estos sí son reversibles. ¿Okay? Lo que más hacen en la promoción es promover la proliferación de las células y estas células, recuerden, ya fueron iniciadas, ya sufrieron una mutación. Entonces acá tenemos un gráfico que nos explica la tumorogénesis, ¿verdad? ¿Cómo se forma un tumor, ¿verdad? Entonces, el desarrollo de los tumores ocurren en varias etapas y para que puedan desarrollarse los tumores tiene que ocurrir una mutación, ¿verdad? Importante, puntual, ¿verdad? Debido a las posiciones de estos agentes carcinógenos y a eso le llamamos iniciación. Pero de por sí solo no es suficiente, tiene que haber, ¿verdad? Un factor que le acondicione, que induzca una proliferación de estas células y en algún momento ocurra una mutación más que hace que adquiera características fenotípicas, ¿verdad? De un cáncer, ¿verdad? O sea, la proliferación ya sea descontrolada, ya tenga invasión, etcétera, etcétera. Y a eso le llamamos promoción, ¿verdad? Entonces, fíjense en este gráfico, tenemos aquí situaciones, ¿verdad? Fíjense que en la primera situación no hay desarrollo de tumor. ¿Por qué? Porque solamente ocurre esa exposición a ese agente carcinógeno y hay una iniciación, pero no hay promoción. Debe haber promoción para que ocurra una tumorogénesis. La segunda situación, fíjense, hay desarrollo de tumor. ¿Por qué? Porque hay, ¿verdad? La iniciación y hay promoción. Y generalmente la promoción, ¿verdad? Suele ser de forma, no es continua, es en intervalos y ocurre en varios meses o años, ¿ok? Luego tenemos la tercera situación, donde también hay desarrollo de los tumores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una iniciación y a pesar de que hubo una iniciación y enseguida, rápidamente, no hubo promoción, ¿verdad? Ese daño en el ADN permanece, ¿verdad? Es irreversible. Entonces, en algún momento del tiempo, si hay promoción, ¿verdad? Esto puede llevar a la transformación de células tumorales, ¿ok? Luego tenemos la cuarta situación donde no hay desarrollo de tumor. ¿Por qué? Porque ocurre primero la promoción y luego la iniciación y luego ya no hay promoción, ¿verdad? Entonces no tiene sentido. Sí, tiene que haber primero una mutación y luego de que haya esa mutación en esa iniciación, tiene que haber, ¿verdad? Esa promoción. Entonces acá no hay eso, no hay desarrollo de tumor. Y acá lo mismo, ¿verdad? Tampoco hay desarrollo de tumor porque solamente hubo promoción, no hubo esa primera mutación en esa iniciación, ¿ok? Entonces, sin importar el tiempo que fue expuesto a ese agente carcinógeno iniciador, si hay posteriormente promoción, va a haber desarrollo de tumor, ¿ok? Entonces, estas dos situaciones llevan a cabo, ¿verdad? El desarrollo de tumores, mientras que los demás no. Entonces acá tenemos otro esquema que nos explica más o menos lo que ocurre para que ocurra una transformación neoplásica en las células. Transformación neoplásica maligna, ¿okay? Entonces tenemos la exposición a ciertos agentes carcinógenos que van a llevar a una activación metabólica en las células. Las células deben metabolizar ese agente carcinógeno. Muchas veces ese agente carcinógeno de por sí solo no es carcinógeno, sino son sus productos intermediarios lo que son carcinogénicos, ¿verdad? Entonces ahí tenemos los productos intermedios, ¿sí? Que son electrófilos, le llamamos, ¿verdad? Porque son los que van a producir una lesión en el ADN. Y estos productos intermedios pueden ser nuevamente desintoxicados por nuestro organismo, ¿verdad? Y eliminados, ¿ok? Estos productos intermedios o estos agentes carcinógenos, si es que son directamente carcinógenos, ¿verdad? Van a producir una lesión en el ADN y ahí nuevamente entra qué capacidad tienen nuestras células de poder eh, repararse, ¿verdad? Si se puede reparar, ¿verdad? La célula vuelve a su estado normal. Y si no puede reparar, pero funciona normalmente la célula, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir una muerte celular. ¿Ok? Si no puede ocurrir la reparación y la muerte celular, obviamente vamos a tener ahí una célula que va a tener una lesión permanente del ADN. Y a eso le llamamos
una célula iniciada, ¿ok? Entonces, esta célula iniciada de por sí sola no va a poder formar una neoplasia maligna. Tiene que ocurrir lo que se llamaba la promoción. Entonces, en la promoción va a ocurrir una proliferación celular, ¿sí? Que va a hacer que estas células iniciadas vayan proliferando, ¿sí? En algún momento, estas células iniciadas van a ir adquiriendo más mutaciones, ¿sí? Y ahí es donde entramos, ¿verdad? Las células preneoplásicas, ¿sí? Y las células neoplásicas ya malignas con fenotipo maligno, donde tienen mutaciones suficientes, ¿verdad? Para que puedan ser autónomas en cuanto a su proliferación, para que puedan ser, por ejemplo, eh, inmortales, ¿verdad? Bloquean la apoptosis, pueden infiltrar, pueden metastatizar, etc. Entonces, la iniciación en la carcinogénesis química, fíjense que ocurre generalmente en un momento que es cuando se inicia la síntesis de ADN, ¿verdad? Durante la división celular. Ese es el momento más óptimo para que pueda ocurrir una iniciación por carcinógenos químicos. Eh, Tengan en cuenta que es necesaria la existencia de uno o varias divisiones celulares en presencia del iniciador para que la célula pueda definitivamente ser iniciada. Los genes particularmente afectados son, por ejemplo, el P53 y la proteína RAS, ¿verdad? Que eran los más frecuentes que habíamos visto en la clase pasada, ¿sí? Tenemos los carcinógenos llamados completos y los incompletos. Los incompletos son los que hay en mayor cantidad, ¿verdad? En el ambiente y son compuestos que requieren una transformación metabólica para que pueda ser carcinógeno. En cambio, los que son carcinógenos completos no requieren esa transformación. Ellos de por sí solo ya son carcinógenos. ¿Okay? Eso es lo que quiere decir cuando son completos o incompletos. Entonces, los completos, o sea, los compuestos que actúan directamente son los llamados carcinógenos completos, ¿verdad? Son electrofílicos, altamente reactivos, tienen átomos deficientes en electrones, de ahí que ellos atraen, funcionan como si fuesen, ¿cómo se llama? Especies reactivas de oxígeno, ¿verdad? Que pueden reaccionar con sitios nucleófilos en las células como el ADN, ARN y proteínas, ¿ok? Estos pueden ser agentes alquilantes como fármacos antineoplásicos, asimismo, ¿verdad? Hay fármacos antineoplásicos que se utilizan para tratar algunos tumores, algunas neoplasias y como efecto adverso es el desarrollo posterior de otras neoplasias, ¿ok? Eh, Luego tenemos el dimetil sulfato y luego tenemos agentes acilantes como cloruro de dimetil carboemil. Entonces estos compuestos que deben activarse son los llamados los incompletos, ¿sí? Los incompletos sí que son los que van a constituir la mayor parte de los agentes carcinógenos, ¿sí? Ellos necesitan una conversión metabólica para transformarse en carcinógenos activos y casi todos los carcinógenos son metabolizados por esta enzima, ¿verdad? Que se llama monooxidasa dependiente de citocromo P45, 450. Eh, y es esta la, ¿cómo puedo decir? La consecuencia o la causa de por qué hay ciertas personas que tienen un factor de riesgo mayor a desarrollar a ciertos tumores, ¿verdad? Porque tienen isoformas de esta enzima, ¿verdad? Que son susceptibles al desarrollo de cáncer. Entonces, fíjense, estos compuestos deben activarse, ¿verdad? Tenemos genes que codifican estas enzimas que son polimorfos, como les dije, y la actividad e inductibilidad de estas enzimas varía de forma importante entre las personas. ¿Okay? Tengamos en cuenta que ustedes solamente saben que el cigarrillo, ¿verdad? La exposición al cigarrillo, ¿verdad? Es un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de pulmón, es cierto.
Pero hay personas que fuman y no desarrollan cáncer de pulmón, ¿verdad? Seguramente conocen a alguna gente o tiene algún familiar que fuma y fumó durante toda su vida, ¿verdad? Y nunca tuvo cáncer de pulmón. Se murió, pero se murió de otra cosa, pero no se murió de cáncer de pulmón, ¿verdad? ¿Por qué? Y bueno, porque justamente por suerte esta persona tenía, ¿verdad? Una isoforma de esta enzima que no favorecía al desarrollo de cáncer de pulmón. Sin embargo, hay otras personas que sí, ¿verdad? Porque tienen a esta enzima en su isoforma que sí favorece al desarrollo de cáncer de pulmón. ¿Ok? Entonces, varía mucho eh, de persona a persona debido a la actividad de estas enzimas. Entonces, fíjense que el metabolismo de los hidrocarburos aromáticos policíclicos, como el benzopireno, que es un componente presente en el cigarrillo, se realiza por un producto de esta enzima, ¿verdad? Y esta enzima se llama CYP1A1, ¿verdad? Y el 10% de la población tiene una forma muy inductiva de esta enzima, que le da una susceptibilidad mucho mayor a desarrollar cáncer de pulmón, ¿sí? En pacientes o personas, ¿verdad? Que fuman, ¿verdad? Cigarrillos. A pesar de que estas personas fumen pocos cigarrillos, van a tener un riesgo mayor porque tienen esta isoforma de esta enzima. Bueno, entonces la potencia carcinógena de una sustancia está determinada por la reactividad inherente al desarrollo de su derivado electrofílico, el equilibrio entre la activación metabólica y las reacciones de inactivación. Y casi todas las sustancias químicas iniciadoras atacan el ADN y son mutagénicas, ¿verdad? O sea, producen mutaciones. Se creen que las mutaciones se producen en todo el genoma, ¿sí? Y ciertos tumores como el cáncer de pulmón que están asociados al tabaco tienen 10 veces más mutaciones que los cánceres de pulmones en personas no fumadoras. ¿Okay? Entonces acá tenemos una imagen que nos muestra el cáncer de pulmón y uno de los factores de riesgo para el desarrollo de cáncer de pulmón es el cigarrillo, ¿verdad? El cigarrillo, porque dentro de todos sus componentes que tienen, uno de ellos es el benzopireno, que es un hidrocarburo aromático policíclico, que es metabolizado por esta proteína del citocromo P450, en este caso la isoforma que es CYP1A1 es muy inductivo y lleva un mayor riesgo a cáncer de pulmón en estos pacientes fumadores. ¿Okay? Entonces acá podemos ver que el cigarrillo, todos sus componentes que tiene, ¿verdad? Dentro de ellos tenemos el benzopireno, y el cigarrillo no solamente produce cáncer de pulmón, produce también cáncer en la laringe, cáncer en el esófago, cáncer de páncreas, cáncer de faringe, cáncer de la cavidad oral, también cáncer de vejiga. ¿Okay? Muchos tipos de cáncer están asociados de forma directa o indirecta al cigarrillo. Tenemos otros agentes químicos, por ejemplo, tenemos los agentes alquilantes de acción directa, ¿verdad? Estos no tienen un intermediario, son directos, son completos, como la ciclofosfamida, el cloramucilo, ¿verdad? Y estos, como la ciclofosfamida, por ejemplo, se utilizan, ¿verdad? En las quimioterapias y a pesar de tratar ciertas neoplasias, inducen también a otras neoplasias como linfomas, por ejemplo. ¿Okay? Pero acá siempre hay que evaluar, ¿verdad? Riesgo-beneficio. Y el paciente siempre está consciente, ¿verdad? Del riesgo que lleva, ¿verdad? Algunos tratamientos. Eh, Luego tenemos las aminas aromáticas y colorantes azoicos, ¿sí? Por ejemplo, en el hígado se forma el carcinógeno final por el sistema también de la oxigenasa del citocromo P450 y esto va a desarrollar cáncer de hígado, ¿sí? Una toxina que ya habíamos hablado, ¿verdad? En clases anteriores era, por ejemplo, la aflatoxina B1, que era producida por el Aspergillus. Entonces, esta toxina se une de forma covalente al ADN produciendo mutaciones en el P53, ¿sí?
y de por sí solo tampoco no es suficiente para la transformación maligna. Acá lo que tiene que ocurrir es la promoción. Fíjense que acá la promoción lo que va a ser sería un campo fértil para el desarrollo del cáncer, en este caso una infección viral, una hepatitis viral crónica que va a generar una lesión crónica persistente en el hígado que va a eh, inducir al hígado, ¿verdad? Que se vaya reparando, regenerando, ¿verdad? Entonces eso es lo que finalmente va a llevar al desarrollo de un cáncer. Entonces tenemos la iniciación y la promoción, que sería en este caso la inflamación crónica. Luego tenemos los nitritos, ¿verdad? Que se usan como conservantes, ¿verdad? Los conservantes también son carcinogénicos, en este caso producen nitrosilación de las aminas que contienen los alimentos y pueden producir ciertos cánceres, por ejemplo el cáncer gástrico, ¿sí? El cáncer de vejiga también suele estar asociado a los nitritos usados como conservantes. Eh, Hablando un poquito más de la promoción, recuerden, la promoción, ¿verdad? Los agentes promotores de por sí mismos no son eh, tumorogénicos o tumorígenos. Eh, la aplicación de promotores da lugar a la proliferación, ¿verdad? De las células y expansión clonal de las células iniciadas o mutadas, ¿verdad? Podemos considerar como promotores, por ejemplo, las hormonas, ¿sí? El alcohol, ¿verdad? Las sales biliares, y algunos fármacos como el fenobarbital. ¿Okay? Luego tenemos los agentes carcinógenos físicos, ¿sí? El, el más importante son las radiaciones. Tenemos las radiaciones ultravioletas o las radiaciones ionizantes, ¿sí? Los rayos ultravioletas, tengan en cuenta que se clasifican de acuerdo a la longitud de onda, ¿verdad? Tenemos los rayos ultravioleta de tipo A, de tipo B, de tipo C. B y C son carcinógenos, ¿verdad? Tienen efectos mutágenos. Pero ¿qué pasa con los rayos ultravioletas C? Ellos son filtrados por la capa de ozono, entonces no estamos expuestos a este tipo de radiación, pero sí estamos expuestos a la radiación ultravioleta de tipo B, ¿verdad? Que son grandes responsables de cánceres de piel, ¿verdad? Debido a la exposición con los rayos ultravioleta. De ahí que es importante, ¿verdad? Lo que se llama la fotoprotección. Ponerse protector solar, pero de elevado índice, no sé cómo se dice correctamente, ¿verdad? El nivel de protección, estamos hablando de 60, 80 para arriba, ¿no? Eso que tiene protección 10, protección 20, no. Elevada protección, ¿ok? Eh, Después, y el desarrollo de ciertos tumores, ¿verdad? Por estas radiaciones, ¿verdad? Depende, ¿verdad? De ciertos factores. Por ejemplo, el tipo de rayo, como ya le dije, la exposición a rayo ultravioleta A y tipo B. B es el carcinógeno, ¿verdad? También está la exposición, la intensidad en que están expuestos. No es lo mismo aquella persona, ¿verdad? Que trabaja en la oficina y solamente los fines de semana se va a la playa, está expuesto al sol o esporádicamente está expuesto al sol, que aquel campesino, agricultor que todos los días está trabajando, ¿verdad? Y está siendo expuesto al sol, ¿verdad? Ellos tienen una mayor intensidad de exposición que aquellos que son oficinistas, por ejemplo, ¿verdad? Y también depende de la cantidad de melanina que tiene la piel, porque la melanina es el factor protector que nosotros tenemos contra los rayos ultravioleta. ¿Okay? Y es por eso que el cáncer de piel es más raro en pacientes, en personas de piel oscura, ¿okay? Y mucho más frecuente en pacientes o personas con piel clara, ¿okay? Ni qué decir, ¿verdad? En los que son albinos, ¿verdad? Que tienen un defecto en la pigmentación de la piel por defecto, ¿verdad? O deficiencia de la melanina. Ellos tienen eh, un factor de riesgo mucho mayor que los que tienen la piel de color. Entonces, ¿qué es lo que produce los rayos ultravioleta? Ellos van a producir, fíjense, un entrecruzamiento covalente entre las bases de pirimidina que van a distorsionar el hélice del ADN, entonces no va a haber un correcto emparejamiento y va a generar
A la hora de replicar el ADN, ¿verdad? Va a como saltar y va a generar una codificación incorrecta y ahí va a tener esas mutaciones estos genes, ¿sí? Cuando son reparados. El mecanismo de defensa ante estas lesiones, ¿verdad? Se llama lo que se llama la escisión nucleótida, donde existe la reparación del ADN por eliminación de las bases lesionadas y los nucleótidos adyacentes. Luego ocurre una nueva síntesis de bases y parcheo. ¿Okay? Eh, en estos pacientes que desarrollan cáncer, lo que ocurre es que existe una capacidad de reparación que está siendo sobrepasado sobre los errores de transcripción y esto va a llevar al cáncer, ¿verdad? Entonces, hay un desequilibrio entre la capacidad de reparación y la replicación de errores en la transcripción y luego desarrolla el cáncer. ¿Okay? Fíjense que estos rayos ultravioletas pueden producir mutaciones en genes RAS y el P53. Entonces acá tenemos imágenes que nos muestran, por ejemplo, un cáncer de piel en la boca, ¿verdad? Tenemos aquí otra lesión en la piel, ¿verdad? Y acá tenemos una imagen del melanoma, ¿verdad? Estos tres tipos de tumores son los tumores más frecuentes en la piel: el carcinoma escamoso, el carcinoma vasocelular y el melanoma. Y están asociados, ¿verdad?, a esa exposición crónica a la luz solar debido a los rayos ultravioletas. Tenemos, por ejemplo, lo que se llama el xeroderma pigmentoso, que es una enfermedad que se caracteriza porque el paciente presenta una incapacidad para reparar ese daño en el ADN, ¿verdad? Entonces estas personas no necesitan estar expuestas mucho tiempo al, a los daños ultravioleta, ¿verdad? Ellos tienen un riesgo 2000 veces más de desarrollar cáncer de piel que aquellos que no tienen, ¿verdad?, esta capacidad para reparar. ¿Okay? Luego tenemos las radiaciones ionizantes. Las radiaciones ionizantes son, por ejemplo, los rayos X, los rayos gamma, ¿sí? Las radiaciones en forma de partículas alfa, beta, protones, neutrones, ¿sí? Ellos producen mutaciones, también producen aberraciones cromosómicas, también producen una inestabilidad genética inducida, ¿sí? Tengan en cuenta que existe un periodo de latencia entre lo que es la radiación y la aparición del cáncer, ¿sí? Un ejemplo es la leucemia, que tiene un periodo de latencia corto, de 5 a 7 años, después de la exposición de ciertas radiaciones, como ocurrió, por ejemplo, en el bombardeo, ¿verdad?, de Japón, en Hiroshima y Nagasaki. Entonces, el periodo de latencia va a variar y es aquel que se extiende desde el periodo de iniciación de la radiación hasta el desarrollo del tumor. Ciertos tumores están asociados a estas radiaciones ionizantes, como por ejemplo el cáncer de pulmón, el cáncer de mama, ¿sí?, cáncer de tiroides, ¿sí?, y algunas leucemias. Acá también ocurre algo similar con los medicamentos antineoplásicos, ¿verdad? También como opción terapéutica a ciertos cánceres son las radiaciones, la radioterapia. Se puede, por ejemplo, el paciente tratar para un cáncer de mama, ¿verdad?, con radioterapia, y eso le puede llevar a un factor de riesgo para desarrollar otro tipo de tumores como cáncer de tiroides, por ejemplo, ¿verdad? Pero todo va a depender, ¿verdad?, de qué tan elevada es la exposición a estas radiaciones, ¿sí? Y generalmente si está expuesta, por ejemplo, a las radiografías, tomografías, se supone que la exposición a esas radiaciones son bajas, ¿verdad? Pero también es por eso que cuando se hacen estos estudios no se hacen de rutina al azar y todo el tiempo, ¿verdad? Se tiene que hacer de forma metódica, ¿verdad? Y cuando se debe. ¿Por qué? Porque el paciente está siendo expuesto a radiaciones. ¿Okay? Luego tenemos agentes físicos inertes. Uno, por ejemplo, es el amianto, ¿sí? El amianto es un iniciador y promotor también en el cáncer de pulmón. Produce lo que se llama carcinomas bronquiales, originados en los bronquios, y también producen carcinomas, o sea, tumores malignos
en las células mesoteliales, acá. Y es un tumor maligno, pero se llama mesotelioma. Es una de las excepciones. Terminaba en oma, pero también era maligno. ¿Okay? El efecto oncogénico de este agente inerte sería la producción de radicales libres reactivos, que son producidas por las fibras de amianto en la zona periférica del pulmón, cerca de la pleura. ¿Sí? Existe absorción de las fibras de amianto, de carcinógenos también, eh, como el humo de tabaco. Luego tenemos los agentes carcinógenos biológicos, podemos llamarlo así, que son los virus y algunas bacterias. Dentro de los virus, la gran mayoría son ADN oncogénicos y uno solo es ARN. ¿Sí? El que es ARN es el virus de tipo 1 de la leucemia de células T, conocida con estas siglas. Ay, perdón. Y luego tenemos los ADN oncogénicos como el virus del papiloma humano, o sea, el HPV, tenemos el virus del Epstein-Barr, tenemos el virus de la hepatitis, en este caso hepatitis B y C, no otras hepatitis, tiene que ser B y C, y también tenemos el virus del sarcoma de Kaposi, ¿verdad? Que es un virus de la familia herpes. Por ejemplo, el virus, ¿verdad? De la leucemia y linfoma, ¿verdad? De células T, del adulto, ¿verdad? Se produce porque tiene un tropismo a los linfocitos TCD4 y esto solamente aparece en el 3 y 5% de los individuos infectados con un periodo de latencia de 40 a 60 años. Fíjense el periodo de latencia que puede tener, bastante extenso, ¿sí? Eh, Estos virus, fíjense, realizan una integración, ¿verdad?, en los cromosomas del anfitrión de forma aleatoria y se sitúa en diferentes ubicaciones en los diferentes tipos de cáncer, ¿sí? La actividad transformadora del virus se debe a una proteína que se llama proteína TAX, que es el producto, ¿verdad?, de este virus y es esencial para la replicación del virus. Este TAX contribuye, ¿verdad?, aumentando la señalización favorecedora de crecimiento y supervivencia celular y también induce lo que se llama la inestabilidad genómica. Entonces, ¿cómo se llega a la leucemia o linfoma? Este gen TAX que codifica, ¿verdad?, la proteína TAX, activa genes de citocinas y sus receptores. ¿Okay? Entonces, fíjense, acá tenemos la célula, el linfocito T infectado, ¿verdad?, por el virus, y esto hace que la célula codifique, además de producir, eh, de replicar el virus, ¿verdad?, también va a producir, fíjense, receptores, ¿verdad?, y citocinas, eh, de tal manera que pueda proliferar de forma autócrina, ¿verdad? El mismo se va secretando sustancias como citocina y sus receptores, y ahí va a ir proliferando, ¿ok? Entonces lo hace de forma parácrina, estimulando también a los macrófagos para producir más factores mitógenos para estos linfocitos T. Y esto va a llevar, ¿verdad?, por supuesto, a la proliferación de los linfocitos T, y luego en algún momento esta proliferación va a llevar a mutaciones importantes, como por ejemplo inactivaciones de genes supresores de tumores como el P53, ¿sí? Eh, Va a ir acumulando más mutaciones que no son reparadas y ahí ya vamos a tener un crecimiento monoclonal de células neoplásicas, ¿sí?, que va a desarrollarse como linfoma o leucemia. El virus del papiloma humano, ¿verdad?, el HPV, se divide en dos grupos. Tenemos el virus del HPV de alto riesgo y de bajo riesgo. El de alto riesgo entran lo que son el de tipo 16, 18, 31 y 33. 16 y 18 son los más importantes. Y son de alto riesgo porque ellos se integran dentro del genoma de la célula huésped. Y luego tenemos el de bajo riesgo, que es el de tipo 6 y 11. Ellos no se integran al ADN, se mantienen de forma episómica, se llama. Entonces, estos virus del HPV en su ARN, ¿verdad? Fíjense las proteínas que son codificadas. De ellas las más importantes son el E6 y el 7.
¿Por qué? Porque el E6 lo que hace es, esa proteína E6 degrada el P53, activa la telomerasa e induce inestabilidad genómica, ¿verdad? Y el E7 degrada el retinoblastoma y también produce inestabilidad genómica. Entonces genera como una, un- una situación propicia para que estas células puedan replicarse, dividirse, ¿verdad? Y proliferar. Mm, podemos ver aquí, esto es lo que quería ver. Acá podemos observar, fíjense, las proteínas E6 y E7 cómo actúan, ¿verdad? Por ejemplo, el E6 y el E7 lo que van a hacer es vencer los inhibidores del ciclo celular. El E6 se va a unir a lo que es el P53, ¿sí? Y al AVAX, induciendo, ¿verdad? La degradación de estas proteínas, entonces las células no van a poder realizar la apoptosis, ¿sí? También va a activar a la telomerasa, haciendo que se pueda continuar dividiendo estas células a pesar de acortar sus telómeros, ¿sí? Y el E7 se va a unir al retinoblastoma, ¿verdad? Induciendo su degradación y también va a inhibir al P21, eh, que es un inhibidor de esta ciclina, ¿verdad? CDK4, que va a hacer todo que la célula continúe creciendo, ¿verdad? Activa la proliferación o la progresión de las células al ciclo celular, ¿ok? Entonces, estas proteínas S y E7 del HPV de bajo riesgo tienen muy poca afinidad al P53 y al retinoblastoma. Es por eso que ellos son de bajo riesgo oncogénico. En cambio, los que son de alto riesgo sí tienen más afinidad al P53 y al retinoblastoma, ¿sí? Eh, en general, el HPV, ¿verdad? Es generado como es un iniciador, ¿verdad? De la célula tumoral, pero también se necesitan mutaciones adicionales, ¿ok? No es suficiente estas mutaciones que genera el, el virus del HPV, ¿verdad? Mutaciones adicionales que pueden ocurrir son, por ejemplo, mutaciones en el gen RAS, ¿verdad? Que como ya habíamos visto son mutaciones bastante frecuentes en los tumores, ¿sí? Estas mutaciones también pueden ocurrir y pueden ser influenciadas por ejemplo, el tabaquismo, deficiencias en la dieta, infecciones microbianas coexistentes, ¿sí? Cambios hormonales. Y acá tengan en cuenta que las mujeres y hombres también, ¿verdad? Que tienen coinfección tanto del virus del HPV con el VIH, tienen un riesgo mucho mayor a desarrollar cáncer, ¿verdad? La mujer cáncer de cuello, en el hombre, por ejemplo, cáncer, cáncer de pene, ¿verdad? O cáncer en la región anal, ¿verdad? Entonces, estos virus de HPV de bajo riesgo son responsables de las lesiones llamadas condilomas, que son papilomas. Son lesiones papilomatosas con una hiperplasia de las células escamosas, pero son benignas. Son las verrugas, vulgarmente llamadas verrugas, ¿sí? Sin embargo, los de alto riesgo están implicados, ¿verdad?, al desarrollo de cáncer, como cáncer de cuello, cáncer de la región anogenital, ¿verdad?, cáncer de la región o la cavidad orofaringea y cáncer de pene. Acá tenemos, por ejemplo, el cáncer de pene y acá el cáncer de cuello uterino. Luego tenemos el virus del Epstein-Barr. El virus del Epstein-Barr es un virus que forma parte de la familia de los herpes virus e infecta a los linfocitos B y también a las células epiteliales de la orofaringe, ¿sí? La infección que producen las células B es una infección latente, o sea, que no hay una replicación del virus. Ellos están ahí eh, escondidos, podemos decir, en el virus, en los linfocitos, perdón, y hacen que los linfocitos no mueran, ¿verdad? Son linfocitos inmortales. ¿Qué va a producir el virus del Epstein-Barr? Va a producir lo que se llama linfoma de Burkitt africano, ¿verdad? Después tenemos el linfoma de Burkitt no africano, ¿verdad? Se llaman así. Luego tenemos los linfomas de células B, que se ven en pacientes inmunocomprometidos. Tenemos los carcinomas nasofaringeos. En este caso, fíjense, casi el 100% de los carcinomas tienen el ADN del virus del Epstein-Barr integrado.
y también algunos linfomas de Hodgkin, ¿sí? O sea, produce tumores en los linfocitos, linfomas principalmente. Bueno, aquí tenemos una imagen que nos muestra, fíjense, la infección en los linfocitos, ¿verdad? La infección de los linfocitos va a generar, ¿verdad? Una, ¿cómo se llama? Una expansión policlonal de células B, ¿verdad? O sea, que son células originadas de varios tipos de linfocitos. Y fíjense cómo ellas están infectadas por el virus de la Epstein-Barr, expresan en su membrana estos virus, ¿verdad? Ciertas proteínas. Y estas proteínas expresadas, estos antígenos, pueden ser detectados por el sistema inmunitario y ser eliminados, ¿verdad? Es por eso que existe un periodo de latencia donde el sistema inmunitario controla, ¿verdad? Elimina estas células. Pero ¿qué pasa? Estas células van a continuar replicándose y en algún momento esas replicaciones, esas divisiones que van a ir generándose van por ejemplo, producir una translocación. En este caso ocurre una translocación de los cromosomas, fíjense, 8 y 14, generando, ¿verdad?, que esta proteína MYC actúe de forma anómala. Y la proteína MYC es un factor de transcripción que va a generar, ¿verdad?, un crecimiento y división celular de forma descontrolada. Entonces ahí ya vamos a tener una célula mutada, ¿verdad? Que esa célula mutada va a generar subclones, ¿verdad? Entonces acá ya tenemos un crecimiento monoclonal de los linfocitos, ¿verdad? Tenemos un linfoma, en este caso un linfoma de Burkitt. Bueno, ¿qué genes virales están implicados? Por ejemplo, tenemos el antígeno nuclear del virus del Epstein-Barr, conocido con las siglas DNA1, que se une al genoma del virus del Epstein-Barr a los cromosomas de la célula anfitrión durante la mitosis. Esto garantiza que los virus que no están integrados, que están de forma episómica, se puedan repartir equivalentemente en las células hijas, dando células hijas ya infectadas, ¿sí? Luego tenemos la proteína latente de la membrana 1 viral, ¿verdad?, que simula al CD40 activando las vías de señalización del factor de necrosis tumoral. Luego tenemos el JAK-STAT favoreciendo la supervivencia y proliferación de células B. Y también produce lo que se llama o sea, evita la apoptosis por estimulación del BCL2. ¿Sí? Recuerden que el BCL2 es una proteína eh, proapoptótica. Tenemos otras proteínas, por ejemplo, ¿verdad?, el antígeno viral de Epstein-Barr, nuevamente 2, que en este caso va a activar a la ciclina D, favoreciendo la transición de las células G0 en G1. Luego tenemos la producción de un homólogo de interleucina 1 que va a inhibir a los macrófagos y las células dendríticas y suprimir de esa forma, ¿verdad?, la destrucción de estos linfocitos infectados. Y tenemos, por ejemplo, que en África, ¿verdad?, que tenemos el linfoma de Burkitt africano, es endémico, ¿verdad? Y esto se debe a que existen ciertos cofactores que favorecen esta proliferación indefinida de estas células B, como por ejemplo la malaria, ¿verdad? La malaria es endémica en África y tienen, ¿verdad?, esa condición proinflamatoria eh, que va a favorecer, ¿verdad?, al desarrollo de estos linfomas. Fíjense que más del 90% de los tumores, ¿verdad?, tumores africanos, ellos van a aportar el genoma del virus del Epstein-Barr. Sin embargo, fuera de África, solo el 15 al 20% de los linfomas portan el genoma del virus del Epstein-Barr. Por eso tenemos el linfoma de Burkitt africano y el no africano. Luego tenemos el virus de la hepatitis B y también el virus de la hepatitis C, ¿verdad? En este caso, el virus de la hepatitis B, fíjense, él se integra al ADN del huésped y va a producir una lesión tóxica en la célula hepática, lo que va a generar una hiperplasia regenerativa en los hepatocitos, y esto va a llevar a una expansión, ¿verdad?, de las células, ¿verdad?,
dividiéndose cada vez más, lo que puede llevar a un riesgo a alteraciones genéticas durante su división. ¿Okay? También el virus de la hepatitis B codifica la proteína HBx, que interrumpe el control normal del ciclo de las células, activando la transcripción de genes promotores del crecimiento, como factor 1 y 2 de crecimiento de tipo insulina. Entonces lo que va a hacer más es hacer que los linfocitos, los hepatocitos se vayan replicando, ¿sí? Se vayan dividiendo, ¿sí? Los hepatocitos son células que prácticamente no se dividen, solo se dividen cuando hay una lesión a nivel de las células, ¿okay? Y todo eso va a favorecer a que se desarrolle un cáncer hepático. Lo mismo también el virus de la hepatitis C. En este caso no se codifica ni una oncoproteína, tampoco se integra el ADN, ¿verdad? Sus efectos oncogénicos son más por la inflamación que va a producir, ¿verdad? Y esa inflamación, destrucción, muerte de los hepatocitos y no regeneración, que puede llegar eventualmente a una lesión en el ADN de estos hepatocitos que se están dividiendo, ¿sí? Luego tenemos el H. pylori o el Helicobacter pylori, que es una bacteria, ¿sí? Esta bacteria es la bacteria responsable, ¿verdad?, de la gastritis crónica, ¿sí? Y existe una relación muy importante entre lo que es la gastritis por Helicobacter pylori con dos tipos de tumores. Uno, un adenocarcinoma gástrico, ¿verdad? Y un linfoma gástrico, ¿verdad? Estos dos tipos de tumores están presentes, ¿verdad?, en pacientes con una gastritis crónica de larga data, ¿verdad?, por Helicobacter pylori. En el caso del adenocarcinoma gástrico, existe una secuencia que se llama gastritis crónica, que eventualmente lleva a la atrofia multifocal de la mucosa, luego puede haber una metaplasia intestinal, ¿verdad?, y eventualmente una displasia y luego carcinoma. Siguen esa secuencia, ¿sí? Y se debe, ¿verdad?, a unos genes que son producidos, ¿verdad?, que codifican proteínas por el Helicobacter pylori. Acá podemos ver, fíjense, esta es una mucosa gástrica, una glándula gástrica, y esta es una tinción de Jensa que se ve todo azul y nos permite ver acá los bastoncitos. Estos bastoncitos son las bacterias, estos son los Helicobacter pylori. Entonces las toxinas que producen estas bacterias, ¿verdad?, son, por ejemplo, una proteína que se llama la proteína eh, CAGA, ¿verdad?, o CAG-A, que es una proteína que va a penetrar en las células del epitelio gástrico iniciando una cascada de señalización que remeda a la estimulación desregulada de factores de crecimiento, ¿sí? Y activación del receptor de crecimiento epidérmico. Eso es lo que hace esta proteína CAG-A, ¿verdad? Entonces, la persistencia en larga data, ¿verdad?, de estas bacterias, lo que va a hacer es la exposición a esta toxina, que es esta proteína CAG-A, que activa el receptor de crecimiento epidérmico. Y acá tenemos una imagen, ¿verdad?, del estómago, ¿verdad?, con un tumor, ¿verdad? Este sería el adenocarcinoma gástrico. También la infección persistente de la mucosa gástrica, ¿verdad?, va a llevar a una estimulación de los linfocitos T, y estos linfocitos T van a estimular a los linfocitos B, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, por histología, el estómago no tiene, ¿verdad?, acúmulos linfoides, no tiene folículos linfoides, ¿verdad? No hay tejido linfoide asociado a mucosa normalmente en el estómago, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Esta inflamación crónica de la mucosa gástrica hace que los linfocitos T estén estimulados y estimulan a los linfocitos B formando, ¿verdad?, lo que se llama folículos linfoides. Entonces vamos a tener un tejido linfoide asociado a mucosa, o sea, MALT. Y a partir de estos MALT, ¿verdad?, anormalmente ahí, por la inflamación crónica que tiene, pueden haber mutaciones que van a llevar a una proliferación policlonal de estos linfocitos B y vamos a tener un linfoma de células B y estos se llaman maltomas porque se originan del MALT, ¿verdad?, del tejido linfoide
asociados a mucosa. ¿Ok? Muchas veces vamos a tener ya una proliferación, ¿verdad? Policlonal de estas células B, pero sin traslocaciones, por lo que el tratamiento, ¿verdad? Con antibióticos para erradicar el H. pylori pueden hacer que el linfoma regrese, ¿verdad? Eso es una de las condiciones más excepcionales que ocurre, ¿verdad? En el campo de la oncología, que un antibiótico se utilice para tratar un cáncer, un linfoma. Puede ocurrir, ¿verdad? Siempre y cuando no hayan ciertas translocaciones que vamos a ver más adelante cuando demos estómago, ¿verdad? Cuando demos aparato digestivo. Entonces, erradicando el H. pylori se puede tratar el linfoma de Malk en estos estómagos. ¿Okay? Entonces, como conclusión, tengan en cuenta que existen diversos agentes ambientales que están implicados en la carcinogénesis. Algunos de estos agentes producen daño genético directo, ¿verdad? Como los químicos, las radiaciones y algunos virus, y otros son estimulantes de la proliferación celular, lo que crea un terreno fértil para la aparición de mutaciones, ¿sí? Algunos virus, por ejemplo, el virus de la hepatitis B, la hepatitis C, ellos no producen mutaciones de forma directa, sino por la inflamación crónica que producen. También el Helicobacter pylori, ¿verdad? Eh, Fíjense que la exposición a la mayoría de estos agentes pueden ser prevenidas. De ahí la importancia, ¿verdad?, de reconocer cuáles son los agentes eh, implicados, ¿sí? Y tenemos que tener en cuenta que debemos identificar los grupos de riesgo para realizar la detección temprana de estas lesiones. ¿Ok? Y eso es todo. No sé si tienen alguna duda.